Sofía Brahe pues es una mujer astrónoma, entre otras facetas que también cultivó en su vida. Nació en Escania, en un castillo, en Dinamarca, y murió pues, casi un siglo después. Tuvo una vida bastante larga. Bueno, y como os he dicho, pues aparte de astrónoma, pues cultivó otras facetas. También fue horticultora, fue alquimista, fue historiadora y cultivó muchas, bueno, estudió muchas otras asignaturas y muchos temas. Nació en este castillo, era de una familia noble y fue la pequeña de 10 hijos. Su hermano era Tycho Brahe, que se llevaba 10 años con él. Él era el hermano mayor, ella era la pequeña y entre ellos había también otros. Bueno, eran 10 hermanos en total, vamos, uno por año. Ella, pues, como en aquella época, pues, no estaba bien visto que las mujeres se dedicaran a la ciencia y aparte que tampoco los nobles. O sea, por dos partes no lo tenía muy fácil. Era mujer y aparte era de familia noble, así que no la dejaban estudiar ciencia y no la dejaban estudiar en la universidad. Ella quiso ingresar, pero no pudo. Entonces pues se dedicó a tomar clases particulares por su cuenta y muchas veces pues también su hermano era el que le daba clases particulares de muchas de estas asignaturas o temas, de matemáticas, de música, astrología, alquimia, medicina, química, bueno, todo asignaturas científicas, biología, luego horticultura, genealogía y literatura clásica. Y en algunas de estas facetas pues destacó, como vais a ver ahora. La astronomía también la cultivó, pero de manera más autodidacta. No tomaba clases, no se las daba a su hermano porque no estaba demasiado de acuerdo en que ella estudiara astronomía, pero por su cuenta pues llegó a costearse unas traducciones de latín y estudiaba de esa manera. Su hermano Tycho estaba muy orgulloso de ella y siempre estaba hablando bien sobre su hermana culta, se refería a ella como su hermana culta y también se refería a ella como que tenía un animus invictus, una mente resuelta. Nació en el mismo castillo, en Escania, y murió en Praga. Tuvo una vida un poquito más breve. Y se considera el más grande observador del cielo en la era previa a la invención del telescopio, es decir, observando a simple vista. Era el hijo mayor de esta familia noble danesa y no fue criado por sus padres, sino que cuando tenía apenas un año fue un tío suyo el que se lo llevó y le proporcionó una formación humanística. Él empezó a interesarse por la astronomía cuando observó un eclipse de sol en 1560 y entonces pues se quedó muy asombrado porque vio que previamente pues habían dicho que iba a producirse ese eclipse y eso lo dejó muy asombrado. Después, unos años más adelante, ocurrió una conjunción entre Júpiter y Saturno y se dio cuenta de que esas tablas con las predicciones astronómicas estaban erradas. Todas tenían fallos de días, incluso meses, y entonces pensó que era necesario compilar otras nuevas tablas y a través de las observaciones sistemáticas. Una anécdota suya, muy graciosa, es que en 1566 se peleó con otro aristócrata y bueno, le rompió la nariz, le partió la nariz, le cortó un trozo de nariz, entonces tuvo que llevar siempre una prótesis fabricada en oro y plata. Y la disputa, de hecho, tiene raíces astronómicas por una predicción que realizó él del fallecimiento, no me acuerdo quién ahora, pero que ya había fallecido. Cuando él predijo que iba a fallecer ya estaba muerto. Entonces, bueno. He venido en este ciclo de conferencias a hablaros de otra mujer astrónoma posterior a Sofía Brahe y muy relacionada con ella, tanto en su biografía como en sus estudios con los hermanos Brahe, que es María Kunitz. Aquí tenéis una estatua de ella en la ciudad polaca de Świdnica y aquí se la conmemora a ella con
su obra célebre, que fue Urania Propitia, que más adelante hablaré de ella. María Kunitz es una astrónoma del siglo XVII, conocida por Palas de Silesia. Palas no es otra cosa que el adjetivo que se le denominaba a la diosa Atenea por su sabiduría. Es decir, María Kunitz tuvo tanta trascendencia que se le llegó a comparar con esta diosa. Su biografía no es sorprendente, se parece mucho a la de Sofía Brahe. Volvemos a un momento donde el respaldo de un padre o de un marido era necesario. Aquí María Kunitz nació en el 1604 y murió en 1644 en la región de Silesia, antigua Prusia, actualmente es Polonia. Fue hija de Heinrich Kunitz, que fue un importante médico, y él fue el que le instruyó desde muy pequeña en muchas materias diferentes. En algunas materias relacionadas con la de las mujeres, como todas las de su edad, María Kunitz destacaba sobre todo porque era buena en música, pintura, poesía, pero además manejaba desde los 10 años 6 idiomas diferentes: el latín, el griego, el italiano, el francés, el alemán y el polaco. A mí cuando lo leí me parece sorprendente, pero es que nos encontramos delante de un genio, porque sus méritos no se merecen otra cosa que decir así. Aparte de esas materias que eran denominadas más de mujeres, María Kunitz, por su parte, tuvo el respaldo de su padre para investigar por otras materias que eran más relacionadas con los hombres, como las matemáticas, la medicina y la historia. Igual que Sofía, tuvo repercusiones porque en esa época los hombres no querían que estudiara eso, pero ella fue una adelantada a su tiempo. Gracias a casarse con su marido, el doctor Elias van Loven, pudieron los dos trabajar en los diferentes campos de la astronomía. Y con su colaboración, siendo ella la que más aportaba hacia el estudio, pudieron publicar el Urania Propitia. Si os fijáis, esta es una edición del siglo XVII y está destacado el nombre de María Kunitz al medio. Su marido se encargó en ese momento de que estuviera bien claro que ella era la autora. ¿Y cómo es posible que el marido, dejando un prólogo, dejando clarísimo, oye, que es mi mujer la que es autora, yo no he tenido nada que ver, yo he sido ayudante suyo, si se le puede llamar así, porque todos los descubrimientos los ha hecho ella? ¿Cómo es posible que en esa época todavía hubiera personas que dicen, no, esto no puede ser de una mujer, esto tiene que ser del hombre porque una mujer no tiene esa capacidad mental? Y así vivíamos en el siglo XVII. Bien, y entonces en este contexto de Harvard se habla del harén de Pickering. ¿Qué es esto del harén? Bien, el harén es porque el gran equipo de Pickering era fundamentalmente mujeres. Eran las astrónomas de Harvard, llamadas también computadoras o registradoras o calculistas, computers en inglés. Y a partir de la década del 1880 hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, pues fueron ellas realmente las que sacaron adelante todo el gran observatorio de Harvard. Realmente, o sea, hubo muchísimas mujeres trabajando, dedicadas totalmente al laboratorio. ¿Cuáles eran sus actividades? Bueno, en primer lugar, contar estrellas. Se trataba de contar. Por eso también le llamaban contadoras, calculistas, etc. Pero no solamente era contar, era catalogarlas. Catalogar la posición, el brillo y el color de cada estrella. ¿Y a partir de qué? Pues de placas fotográficas. Los que sabéis tanta fotografía, ¿no? Aquí, que sois unos cuantos, sabéis por otra la calidad de las placas, en comparación con lo que ahora se hace, claro. Eran unas placas, bueno, pues imaginaros esas primeras placas fotográficas. Pero, es decir, que no era muy buena la calidad, lógicamente, de esas fotografías para ahora nosotros, pero estaban obtenidas con telescopios ubicados ahí en Harvard, en Norteamérica, y también en Perú, porque ellos mismos montaron otro observatorio, porque si no, claro, se les quedaba pequeño el universo, no podían tener acceso al hemisferio sur. Entonces montaron, primero eligieron otra zona de Perú, pero se dieron cuenta que había
nubes y tal, y entonces eligieron una de las zonas más despejadas, que es Arequipa, en Perú, porque es muy seco y no llueve apenas, es una zona desértica. Y montaron esos dos grandes telescopios y, claro, con esos laboratorios magníficos y mandando gente allí, mujeres también, a Arequipa, pues lograban tener una cantidad de información, de fotografías del universo increíble. Claro, para contar las estrellas, para catalogarlas, para analizar la magnitud, el brillo, todo lo que se reflejaba en esas placas, se requería muchísima destreza y una enorme paciencia, una concentración tremenda. Y eso, bien, hasta entonces, fijaros, los que sabéis un poco de tecnología, que era muy difícil contar. Existían los contómetros, eran las únicas técnicas que existían para contar. Contómetros muy famosos, y arímetros, y por tanto no había realmente máquinas, prácticamente. Y estas mujeres tenían que hacer de máquinas, de contadoras, algo que ahora se hace todo por ordenador, naturalmente. ¿Qué aportaban las mujeres a los ojos de Pickering? Pues que eran capaces de acumular y clasificar datos con tanta habilidad, con tanta precisión, como si fueran realmente astrónomos profesionales, con una ventaja extra, que como eran mujeres, pues ya está, pues las pagaban menos. Y entonces eso explica que Pickering se rodeara de un montón de mujeres, no tontas, por supuesto, muy inteligentes, mucho más que sus ayudantes, porque fue relegando ayudantes y metiendo a mujeres, cuando se dio cuenta que las chicas con las que empezaba a contar, que trabajaban el doble, que le cundían el doble, y encima mira por dónde, él, que de tonto no tenía un pelo, convenció al rector que, aunque no era muy habitual dejar que las mujeres fueran ayudantes, no podían ser ayudantes, por eso eran calculistas o calculadoras o computadoras, no se les permitía ocupar los cargos que ocupaban los chicos. Entonces que le convenció al rector que si le dejaba contratar chicas, que por el sueldo de un ayudante contrataría a 2 o 3 o 4 chicas, y así hizo. Y eso es un poco la explicación del harén de Pickering, de que con una ventaja extra recibirían salarios mucho menores que los hombres. El equivalente en la época eran 25 centavos la hora, que en realidad sí, se podrían contratar, como veis, 3 o 4 veces más personal con el mismo dinero. Para que os hagáis una idea, el salario de 25 centavos la hora equivalía al salario mínimo de la época. Era 10 centavos más que un trabajador de los campos de algodón. O sea, haceros una idea. Y el horario eran 7 horas al día por 6 días a la semana. El equivalente era el equivalente de cómo estaba la inflación, etcétera, que se ha hecho, equivalía a 5,27 dólares hora a 2003, que hoy día nuestra crisis tampoco está tan mal. ¿Cuánta gente ahora cogería? Y de hecho, cuando he ido a Estados Unidos veo un montón de carteles en la universidad de trabajos para alumnos a 5 y 7 dólares, o sea que era el equivalente, pero era muy poco. El salario que salía a las chicas era de 1.500 dólares, el equivalente, hacemos equivalentes, y un ayudante 1.000 euros más, con lo cual, pues claro, iba sacando dinero para contratar a más chicas. Y además que se encontraba con que los hombres, sus ayudantes empezaban, pero que se aburrían y lo dejaban, y le dejaban a medias. O sea, que no tenían paciencia ni constancia. Entonces, los hombres
un poco como pasa con los proyectos de desarrollo que yo estudiaba en otro campo, que para ellos se hace monótono, se hacía muy monótono y no lo querían hacer. O sea, todos querían enseguida hacer otro tipo de trabajos. Y bueno, esto, fijaros que contrataban mujeres a este tipo de trabajos, que en realidad son trabajos de astrónomos, y como eran ellas, no era solo de esa época, hasta los años 60 y todavía ahora en otros países se contratan a mujeres en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Long Island, New York, para analizar imágenes de partículas subatómicas. O sea que las mujeres, y lo sabéis, en todos los países orientales siguen trabajando en todos los de producción, de todos los ordenadores y de todo, o sea que siguen trabajando muchísimo.